Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, hoy te traigo un tema que me hacía especial ilusión, la verdad es que lo tenía pendiente desde hacía mucho tiempo, y es el testing en Canvas Apps. Si no lo sabes, tus aplicaciones deberían tener unos estándares de calidad y entre ellos deberían pasar una serie de test o de testeo para asegurarnos esa calidad. En la serie de vídeos que te traigo, que van a ser 2 vídeos, este es el primero, te traigo todo lo que hay que saber para hacer testing con Canvas Apps con la herramienta de Test Studio y de Test Engine que nos ofrece Power Platform. En este vídeo va a ser puramente introductorio y te voy a enseñar cómo funciona el test Studio, cómo grabamos los tests. Obviamente primero te voy a explicar qué es un test, cómo logramos crear tests adecuados y luego te voy a enseñar cómo se graban, cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta, cómo se pasan parámetros, cómo se limpia la caché de los tests y lo vamos a dejar todo preparado para el segundo vídeo donde te voy a enseñar cómo con Test Engine incluimos estos tests de manera automatizada en las DevOps Pipelines. Venga, ¿te quedas? ¡Vamos allá! Bueno, como te he comentado, este es el primer vídeo de una serie de 2 y principalmente va a estar dividido en 4 y 5 partes. La primera te voy a introducir en la importancia del testing y este vídeo quizás te ayudará, pues si estás trabajando en una empresa, a que se tomen en serio el por qué deberíais testear las Canvas Apps que van a producción y cuál es la importancia de incluir test como fase de revisión de la calidad de vuestras aplicaciones. Luego vamos a ver aún súper rápido los tipos de test que existen para que entiendas que lo que yo te voy a enseñar hoy se conoce como test de interfaz, pero hay muchos otros tipos de test y si te interesa déjamelo en comentarios y te enseño cómo ejecutar los otros tipos de test dentro de la Power Platform. Luego te voy a explicar cómo definimos los tests, porque es muy importante que antes de sentarte a grabar los tests tengas muy claro cuál va a ser la estructura que vas a realizar, porque de ello depende asegurarte que estás pasando por cada una de las casuísticas o de los casos, porque piensa que los tests que te voy a enseñar hoy, que son los tests de interfaz, te tienes que poner en la piel de la persona que va a utilizar la aplicación. Y créeme, hay muchos casos siempre y muchas combinaciones que nos acabamos olvidando. Y te voy a enseñar pues alguna manera que se utiliza en el testing para asegurarnos que hemos cubierto todas esas posibilidades. Y por último te voy a enseñar el test de estudio. Te voy a introducir al Test Engine, aunque eso lo vamos a dejar para el segundo vídeo, pues es opcional. Eso ya es automatización de los tests, cómo hacemos que estos tests estén de manera automática pasando en nuestras pipelines. Y en nuestras herramientas te voy a enseñar una aplicación que tengo de Canvas App muy sencilla, pero bueno, para que tengas una idea, cómo funciona el Test Studio, cómo le pasamos parámetros y cómo grabamos todos los tests. Esa sería más o menos la estructura del vídeo de hoy. El testing. ¿Por qué es importante hablar de testing y por qué es el gran olvidado? Lo primero de todo porque cuesta dinero. Es así, cuando nosotros desarrollamos una aplicación queremos abaratar costes, porque al final una aplicación no deja de ser un desarrollo y un desarrollo requiere pues gente trabajando, requiere recursos y ya no solo recursos humanos, también requiere recursos de consumo, licencias, si tienes una SQL o una suscripción de Azure, pues al final son créditos que tienes que invertir. Y si encima eres una empresa y estás desarrollando con low code que crees que, bueno, pues esa flexibilidad te reduce el compromiso en la hora del desarrollo, pues créeme que estás equivocado. El low code lo único que es un acelerador. Lo que nos hace es evitar cargar desde cero con líneas de código y tener que ir a alguien de IT o depender de alguien de IT para empezar la aplicación, pese que hay muchas aplicaciones low code, pro code, es decir, tenemos en la Power Platform muchas aplicaciones ya más complejas donde interviene el pro code. Y es en estas soluciones sobre todo donde debería haber una fase de testing, pero no solo, sino sobre todo. Entonces es muy importante que como fase, ya sea en un proceso agile o si trabajáis con DevOps, es súper importante que el test forme parte de vuestro ciclo de vida. Mucha gente tiene
tiene interiorizado quizás los UAT, o los veremos, los User Acceptance Testing, pero hay otros que son los grandes olvidados y es por eso que es importante que trabajemos en ello. Si al final nosotros tenemos un ciclo de trabajo en el que planificamos, diseñamos, construimos, testeamos o probamos, que sería más correcto en español, y luego lo lanzamos a producción, al final tenemos un ciclo entre el desarrollar y el testear que es imprescindible que definamos. Normalmente lo que se definen son como puertas de calidad o quality gates. Son una serie de test que sí o sí cualquier nueva versión de nuestra aplicación tiene que pasar. Obviamente estas quality gates también se tienen que ir revisando, porque por ejemplo, si yo estoy lanzando una nueva funcionalidad de mi aplicación, pues estas quality gates tienen que estar preparadas para testear, para probar esta nueva funcionalidad. Al final estas quality gates van a ser nuestra manera de garantizar que nuestra solución está pasando por todo un seguido de checks, ¿no?, que están verificando la calidad de la solución. ¿Por qué es importante hablar de calidad de la solución? Porque pensad que de ello se va la integridad de nuestro proceso y también la integridad de nuestra marca y de nuestra empresa. Hoy hablamos de Canvas Apps, que normalmente están utilizadas de manera interna, pero mañana podríamos hablar de Power Pages y podríamos estar hablando de Power BIs que se publican de manera pública y se hacen pues abiertos a todo el mundo, ¿no? Lo importante es que entendamos que si no testeamos, no estamos garantizando que el proceso de negocio que estamos intentando solucionar con nuestra aplicación esté verdaderamente cubierto y de una manera satisfactoria. Entonces, dentro de este low code, no code y también pro code, pensad que la Power Platform pues, puede ser un SaaS si eres un low code developer, o puede ser un PaaS si eres un pro code, pues el testing tiene que ser parte de este proceso. Cuando nosotros planificamos tenemos herramientas como podemos tener diagramas de flujo, podemos tener Figma si estamos diseñando. Podemos tener Kanban y podemos tener DevOps Boards que al final nos ayudan a recoger nuestro backlog y recoger pues, todo lo que queremos que nuestra solución implique, ¿no? Cuando desarrollamos, pues podemos trabajar con Power Apps Studio, que es el portal que conocéis en el navegador. Podemos trabajar con Visual Studio si estamos trabajando con extensiones de código. Podemos trabajar con el Solution Checker, que nos va a ayudar a detectar algunas funcionalidades que no funcionan del todo correcta en nuestra aplicación. Y me salto un momento a la parte de test, ¿no? Y cuando desplegamos, pues tenemos las Power Platform Pipelines, tenemos las DevOps Pipelines, tenemos repositorios de GitHub, tenemos muchas herramientas para todo lo que es el despliegue. A nivel de operación, a nivel de cómo capturamos bugs, cómo capturamos nuevas funcionalidades, pues tenemos tanto de manera interna de Microsoft como en el feedback, como podemos crear tareas, tickets de DevOps de manera interna. Y al final tenemos una parte de monitorización con el App Insights y el Power App Insights. ¿Qué sucede? Que en los proyectos que he estado me da la sensación, en los proyectos bastante más grandes y complejos, que se da mucha importancia a los App Insights, pero la parte de test es como muy desconocida. Como que hay muchos desarrolladores en Power Platform que como no saben cómo testear estas aplicaciones, porque yo lo entiendo, es un SaaS que está en un navegador, no es un código que tú puedas ejecutar en un Visual Studio, pues tendemos a dejarnos esas fases de test y son bastante importantes. Entonces, dentro de test, lo que nos ofrece la Power Platform de manera nativa, totalmente integrada con el entorno Power Platform de desarrollo, es el Power Apps Test Studio y el Test Engine, que veremos que Microsoft lo tiene colgado de manera de código abierto en un repositorio. Es una manera de proveer a herramientas de desarrolladores a que realmente testeen si hay funcionalidades complejas de su aplicación, visibilidades condicionales, por ejemplo, solo se muestra esto si el valor de A y B es este, ¿no? O por ejemplo, filtros, si hay filtros mucho más complejos que necesitamos que siempre funcionen. O incluso roles de seguridad. Si yo tengo una capa de seguridad implementada en mi Canvas App de si tú eres este rol, solo deberías poder navegar a estas pantallas y ver estos botones. Entonces,
yo intento testear la aplicación con tu rol y accediendo a estas, pues no debería poder, ¿no? Todo esto es lo que nos permite cubrir el Power Apps Test Studio. Entonces, pues bueno, siempre, como he dicho, en los proyectos de Power Platform, el testeo y la calidad es como, no, si yo confío plenamente en mis capacidades, porque al final mi Canvas App tiene 4 páginas, ¿no? De acuerdo, tu Canvas App tiene 4 páginas, pero estoy segura que tienes alguna funcionalidad compleja que no te esperabas un valor A y resulta que el usuario que la está utilizando lo ha introducido y la app ha dejado de funcionar, has guardado valores que no se tendrían que haber guardado en la base de datos o en SharePoint, en Dataverse, lo que sea. Entonces, pues bueno, referente al primer meme, si pudiéramos hacer un poco de QA, pues estaría, oye, muy bien, genial. Y referente pues al segundo, es un poco la manera que tengo de deciros de tarde o temprano, al principio una aplicación puede ser pequeña, pero tarde o temprano, cuando una aplicación va creciendo, requiere muchos formularios, hay gente introduciendo información, necesitamos verificar que la experiencia de usuario, todo lo que es la interfaz, UX, UI, corresponde a la funcionalidad que nosotros teníamos programadas. Así que, bueno, si sigues pensando que los tests no son importantes, pues te invito a que sigas adelante hasta que un día te des cuenta de que algo podrías haberlo identificado desde buen principio. Pero verdaderamente te invito más a que pruebes, como mínimo a que pruebes a testear tu Canvas Apps. ¿Qué tipos de testing tenemos? Bueno, pues hemos hablado de la importancia del testing, pero es que hay un montón de pruebas o tests, como queramos llamarlos, y los más importantes son estos 5. Tenemos por una parte el unit testing, que el unit testing lo que viene es a testear funcionalidades concretas, unidades de nuestra aplicación. En Power Platform traducido sería, pues si yo tengo un conector, el unit testing sería testear durante el despliegue que siempre el conector, ese conector de manera aislada funciona. Si yo tengo un PCF, que un component framework para Power Apps que yo he desarrollado, sería que durante el despliegue tengo un test que está testeando verdaderamente que el código que tengo ahí introducido funciona. Si tengo un JavaScript embebido en mi Power Pages, lo mismo. Si tengo un JavaScript embebido en mi Model Driven App a modo de proyecto TypeScript, lo mismo. Bueno, pues son testear las funcionalidades. Si toda mi solución tiene flujos, una manera sería testear los flujos de manera individual, asegurándome que todos funcionan correctamente antes de desplegarlos a producción. El siguiente es el system testing. Más que solo testear la aplicación, testeamos la funcionalidad de la aplicación en un entorno en concreto. Ya sabéis que cuando trabajamos en entornos, al final creamos un entorno, luego creamos otro y luego creamos otro. ¿Qué puede llegar a suceder? Que hay configuraciones de un entorno que por cualquier motivo no hemos migrado a otro entorno y lo que entonces el sistema representa es distinto y esto también afecta a la aplicación. Por ejemplo, si no hemos migrado algunos roles de seguridad que no forman parte directamente de la aplicación, pero sí de la configuración del entorno. O una cosa tan tonta como una DLP. Resulta que estás aplicando una DLP en un entorno que hace que la solución no funcione. Y créeme que es más común de lo que crees, sobre todo en los entornos de producción, porque tendemos en los entornos de producción a tener configuraciones muy restrictivas y resulta que nuestro entorno de QA o de test no tenía la misma configuración y que cuando lanzamos la solución, pues por ejemplo, hay conectores que no funcionan o hay funcionalidades que están bloqueadas y entonces eso sería el system testing. Luego tendríamos el integration testing y es todos los nódulos o nodos que son externos a mi solución de Power Platform. Por ejemplo, tengo integraciones, pues me comunico con una API, me comunico con una base de SQL, base de datos de SQL. Resulta que extraigo los datos de un data lake, en el data lake hago una cocinada y una transformación y lo mando de vuelta a mi Dataverse. Pues todo esto es probar que verdaderamente estas integraciones funcionan. Como ya sabéis, en cada proceso, en test, no utilizamos las mismas credenciales, ni los mismos entornos, ni nos comunicamos directamente a las mismas APIs, porque hay APIs que son de producción y hay APIs que son de test.
Pues al final, básicamente es eso. Cómo los componentes de mi aplicación se están comportando y cómo estos intervienen en mi interfaz. Es decir, cuando yo intento mandar algo que depende de una integración, ¿cómo se comporta mi aplicación? ¿Se rompe? ¿No se rompe? ¿Soy capaz de gestionar los fallos? Por ejemplo, pues el servidor deja funcionar, la API. Este fallo soy capaz de recogerlo en mi solución y mostrárselo al usuario. Pues esto sería toda la parte de integration testing. Luego tendríamos los más conocidos, como os he comentado antes, que son los acceptance testing o user acceptance testing, que son los casos de uso, que básicamente pues, son las funcionalidades que nos han pedido desarrollar. Pues quiero poder lanzar peticiones, quiero poder aprobarlas, quiero actuar como manager y lanzar la aprobación a un nivel 2 de aprobación para que la revise el manager de mi manager. Quiero poder escalar. Pues entonces lo que hacemos es definir tests que lo que son es paso a paso. Abre la aplicación, abre la petición. Tienes una petición asignada, puedes aprobarla, sí o no, la petición ha quedado aprobada. Venga, un caso de uso. Abre la petición, escala la petición ha sido escalada correctamente a tu manager, sí o no. Y entonces los usuarios, que por eso se llama normalmente User Acceptance Testing, que van a utilizar la aplicación, testean las funcionalidades para verificar que la aplicación funciona según la funcionalidad que se había descrito. Y por último, los UI testing o interface testing son los test de interfaz que son en los que nos vamos a centrar hoy, que es básicamente cómo se comporta mi aplicación, los elementos visuales y que componen la aplicación cuando el usuario interacciona con ellos. Por ejemplo, si tú has puesto que en un campo solo se pueden tener números de teléfono, una cosa tan tonta como ¿qué sucede si de golpe el usuario te pone un carácter raro? O si tú has dicho que una vez la petición se ha mandado correctamente, el usuario es redirigido a una pantalla B, ¿qué sucede si la petición no se manda correctamente, da error? ¿Cómo se comporta la aplicación? ¿Qué es el usuario? Sobre todo lo que queremos evitar, que sucede en muchas aplicaciones y segurísimo que tenéis recuerdo de alguna, es que la aplicación de golpe, tú como usuario, esté respondiendo de un modo que no entiendes. Por ejemplo, se te queda una pantalla en blanco, o te muestra un error y no puedes cerrar la ventana de error, o te muestra un pop-up y resulta que como la resolución de tu pantalla es más pequeña, no puedes cerrar el pop-up, o sea, no es responsive. Bueno, pues vamos a ver cómo los elementos visuales de la aplicación interaccionan entre ellos. Vale, pues una vez hemos decidido que vamos a hacer test de interfaz. ¿Cómo definimos los test de interfaz? Un error también muy común es que la gente coge, se sienta y como si fuera un RPA, un Robotic Process Automation o un Power Automate de escritorio, se pone a grabar. Un montón de casos. Y acaba con 40 grabaciones y no sabe qué parte ha cubierto de la aplicación, qué casos ha cubierto y no ha cubierto y cuáles le faltan por cubrir. Bueno, pues cuando definimos un test tenemos que tener en cuenta que los tests tienen que ser end-to-end. Es decir, un test de interfaz no puede terminar en mitad de una pantalla sin hacer nada. Tiene que tener una funcionalidad. Es decir, end-to-end es una funcionalidad que empieza y una funcionalidad que termina en algún momento. La funcionalidad puede ser tan simple como tenemos un botón de ayuda que cuando le das se abre un pop-up, el usuario la lee, lo cierra y se termina el caso de pedir ayuda, ¿no? Esto puede ser un end-to-end. O un end-to-end puede ser abro una petición, voy al menú de peticiones, filtro, elijo la que yo quiero, la reviso y la cierro. Pero sobre todo tenemos que entender que lo más adecuado sería donde hemos empezado deberíamos terminar. No siempre, pero deberíamos entender que como mínimo los casos más generales deberían ser así. Y así de este modo podemos identificar cuáles son todas las funcionalidades. Por ejemplo, pues lo que he dicho, abro el menú, me voy a mis peticiones, apruebo una petición. ¿Qué sucede entonces? Se me cierra la pantalla, me devuelve a la lista de peticiones mía, me devuelve a mi página principal. ¿Qué es la funcionalidad esperada de la aplicación? Por eso se llama end-to-end. Luego hay una técnica que se llama Test Path Coverage,
que básicamente, no voy a entrar en mucho detalle porque es como muy técnico, sobre todo es de temas de unit testing, pero básicamente lo que tenemos que probar es que todas las ramificaciones de nuestra aplicación han sido testeadas, todas. Entonces yo os invito a que tengáis un folio donde vosotros empecéis a dibujar, vale, un flujo manual. Estoy en la página principal. ¿Qué caminos puedo elegir? Este y este. En el camino 1, ramificaciones. ¿Qué opciones tiene el usuario? Pues puede o crear peticiones o filtrarlas. Pantalla 2, pues puede contactar con nosotros, pedir ayuda o tal. Y de este modo vais a ir dibujando todas las funcionalidades como un árbol. Y la gracia es que los tests deberían empezar siempre desde el primer principio hasta el final. Un test no puede empezar, estoy en la pantalla X de manera aleatoria, porque ¿cómo has llegado hasta allí? ¿Cuáles son los prerequisitos que el usuario debe cumplir para haber llegado en esa pantalla? Entonces intentamos dibujar el árbol y de este modo nos aseguramos que cada test va a pasar por cada una de las ramas. Y así de este modo decimos, vale, test 1, pues tengo que crear 40 test, porque tengo 40 ramas distintas. Pues 1, 2, 3, 4 y así los voy grabando. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que un usuario cuando tiene una aplicación espera que para toda acción haya una reacción. No puede ser que yo dé un botón de submit y no suceda nada. No me informes que se ha mandado correctamente o que ha fallado. O, por ejemplo, que me des la opción de un botón que pone pulsar aquí, ¿no? Por ejemplo, y yo le pulse y no suceda nada. O una zona en la que parece que yo puedo escribir porque has puesto un campo de texto, pero cuando yo hago clic no has deshabilitado la opción de escribir. Está en modo visible y no en modo de edición. Entonces tienes que probar todos los elementos de cada una de las páginas, de todos esos caminos que has hecho. Y sobre todo entender que el usuario necesita, a manera de experiencia de usuario, que todas las acciones que tiene contra tu aplicación le respondan de algún modo. Pues si yo le doy un botón de navegación, me voy a una página. Si yo le doy a un botón de submit, me informa que se ha correctamente mandado la petición. Si yo le doy a un botón de filtrar, tengo que ver que se filtran. Y si no aparece nada, debería aparecerme un mensaje de no hay ningún elemento. Porque si no, parece que no funciona, ¿no? Y es como la primera reacción de un usuario. Esto no funciona. Claro. Vale, para cada test, y esto es más para cada input de la aplicación, asegúrate que pruebas con todas las entradas de datos posibles. Vale, si tú me pides que yo te suba una imagen de mi foto de perfil, ¿puedo subir un documento PDF? ¿Qué pasa si lo subo? Lo que he dicho antes del número de teléfono. Si tú esperas un número de teléfono, ¿qué pasa si yo empiezo a poner exclamaciones? ¿Puedo poner alfanumérico? Si tú estás creando una ID con un DNI, ¿qué sucede si en vez de un DNI yo te pongo un campo aleatorio? ¿Eso se guarda en la base de datos? Ah, entonces es que tienes un problema en la interfaz, porque en la interfaz deberías filtrar que esas cosas no suceden. Entonces, para cada test vas a tener que crear como una batería de inputs para probar. Por este campo tengo que probar todo este tipo de inputs. Por este campo, todo este tipo de inputs. ¿Que me está pidiendo subir una foto? Voy a probarle algo que no sea una foto. A ver qué sucede. Y de este modo sabremos cómo la solución se comporta. Importante, cada vez que cambies algo en la aplicación vas a tener que cambiar los tests. Es así, los tests forman parte del desarrollo. Por eso es lo que he dicho, yo entiendo que mucha gente cree que no hay dinero para test. Yo lo entiendo. Pero es que, ¿qué sucede si hay un error, luego todos corriendo a solucionarlo, luego no tengo capacidad en el sprint, luego es que resulta que tenemos la base de datos con un montón de datos erróneos o de datos ensuciados, es decir, que no están correctamente y ahora, claro, tengo toda una solución a producción y ¿cómo lo cambio? Bueno, pues vayamos a evitar eso, ¿vale? E intentemos invertir en testeo, en pruebas a nuestra aplicación. Y último, pero no menos importante, y eso es como una recomendación que siempre doy cuando hablo de este tema, quiero que quede claro
que si crees que algo se puede romper, tu usuario lo va a romper. Además es como muy el meme por defecto de la gente que se dedica a QA o que se dedica a desarrollo de aplicaciones en código y es, oh Dios mío, lo he probado todo y llega el usuario y de golpe prueba algo que tú no habías pensado en ello y te rompe toda la aplicación. Bueno, pues quiero que te pongas esa gorra de usuario final y digas, voy a intentar romper la aplicación. Cuando yo haga los tests, voy a intentar que estos tests intenten romper la aplicación a ver si la puedo romper. Voy a probar absolutamente cualquier escenario porque te puedo asegurar que el escenario que creas que no has probado es el primero que el usuario va a caer. Es así. Por desgracia, es así. Vale, pues una vez tenemos medio claro cómo vamos a definir los tests. Pues, como te he comentado, tenemos dos herramientas. Tenemos el Test Studio y el Test Engine. El Test Studio es una herramienta que está incorporada en Power Apps. Permite a través de fórmulas de PowerFX probar las funcionalidades y ahora te voy a enseñar cómo. Y es en lo que nos vamos a basar ahora y directamente ya me dejo la presentación y nos vamos directamente a la pantalla y te enseño cómo. Y en la parte 2, por si te ha gustado el vídeo y quieres seguir aprendiendo más, te voy a enseñar cómo ejecutar los tests de la suite del Test Studio, cómo descargártelos y de manera remota ejecutarlos desde los DevOps de Pipeline. Las pipelines de DevOps, disculpa. Y además te voy a enseñar que como el tipo de fichero que te descargas es YAML, tú vas a poder crear tus propios tests si entiendes el lenguaje que al final hay detrás, pues no hará falta que cada vez tengas que estar creando o abriendo el Test Studio, sino que tú mismo vas a decir, mira, pues ya me lo puedo crear yo porque he creado un nuevo campo y es copia del campo de arriba, pues mira, ya puedo copiar la misma estructura y me lo meto en el YAML. Así que bueno, vamos a echar un vistazo al Test Studio, te enseño cómo grabamos los tests, cómo se definen, cómo se ponen todos los inputs y cuáles son las casuísticas del Test Studio. Ya verás, es genial. Vale, pues ya estoy en mi aplicación. Bueno, es una aplicación, la verdad, muy sencilla. Es para gestionar temas de citas de tratamientos, donde pues puedes buscar una cita para un tratamiento en concreto y te dice qué tratamientos hay, etcétera, etcétera. Bueno, es como muy sencillo, pero para que veáis una aplicación normal y corriente. Bueno, si yo me voy aquí a los tres puntitos y me voy a Advanced Tools o herramientas avanzadas, por una parte voy a tener el Live Monitor y por otra voy a tener el test. No he incluido la parte de Live Monitor, aunque me parece muy interesante. Dejadme en comentarios si queréis que le dedique otro vídeo y hacemos quizás una parte 3 extendida. Extendemos esta serie de vídeos. Pero bueno, me parece bastante interesante y saberla utilizar también está muy bien. Pero ahora lo que nos interesa es esta parte de test, que es la que voy a abrir ahora. Cuando yo le doy a App Test, como veis, yo ya tengo algunos tests creados, que ahora os voy a enseñar, voy a hacer un poco la pantalla un poco más pequeña. Pero se me abre la suite del Test Studio en una pantalla distinta. Y aquí en principio vosotros no tendríais nada, os tendría que salir el New Suite, el Test, New Steps y aquí tendríais toda la parte, el Download, el Record y el Delete, básicamente. Y la parte de publicar para que siempre esté la última versión incluida en la aplicación. Luego veremos por qué es importante eso. Y básicamente esto podemos incluir una descripción y así. ¿Cómo empezamos? Primero de todo tenemos que crear una nueva suite. Cuando creamos una suite le podemos dar un nombre. ¿Qué es una suite y qué os recomiendo yo que sea una suite? Es agrupar los tests por una funcionalidad en concreta. ¿Os acordáis de ese árbol que os he dicho que teníais que ir construyendo? Pues por ejemplo, podéis agrupar todo lo que sean tests de una pantalla en concreto o de una funcionalidad que sea, todo lo que sea filtrar y consultar peticiones, ¿no? Otro podría ser basar las suites por el resultado esperado de los tests. Por ejemplo, podríais tener una suite que se llamara usuario todo ok o pantallas donde voy a probar todo lo que funciona mal. También podéis definir las suites por tipos de usuario. Suite usuario básico, suite manager, suite administrador y suite, dependiendo de si tenéis
muchos usuarios. Pero bueno, que le podéis poner el nombre que queráis, SuiteX, le podéis poner una descripción para definir qué es exactamente. Una vez estamos aquí, vais a poder grabar distintos casos. Casos son casos específicos del test. Por eso también os recomiendo que una suite no incluya 50 casos, porque al final estamos testeando algo en concreto. La buena práctica sería, estáis testeando en una suite una funcionalidad en concreto y por cada una de las opciones que tiene esa funcionalidad, si me pone A, me pone B, se cierra la pantalla, de ahí se navega a otra pantalla, de ahí de golpe me quiere cerrar el formulario y volver atrás. Son todos los casos, es decir, el end-to-end, pero que suceden cosas distintas en ese transcurso del caso. Para que veáis un ejemplo. Pues aquí tengo dos tests. En uno, básicamente, es la suite entera porque la aplicación es muy sencilla. Y en uno es el usuario quiere modificar el nombre, ¿no? Pues yo podría poner caso 1, el usuario quiere modificar el nombre. Caso 2, el usuario, esto que en vez de Book a Treatment fuera Modify Profile. Es decir, todo lo que tenga que ver con modificar perfiles. Y que el primer sea modificar username y que sea el username OK, que todo funcione bien. Luego podría crear otro caso que fuera modificar mi imagen y todo OK, es decir, que sube una imagen y todo OK. Luego que sea modificar el nombre de usuario y me pone algo random. Me ponga, por ejemplo, un nombre de una persona. No debería tener números, por ejemplo. Podemos poner una regex que permita tener, lo voy a decir, letras especiales, caracteres especiales, pero no debería tener letras. Bueno, pues eso, por ejemplo, testearlo. O modificar imagen de perfil y que no funcione bien. O sea, que me intente subir un PDF. ¿Cómo reacciona la aplicación? Pues todo eso serían distintos casos de la suite de test que se llama modificar perfil. Eso es lo que yo recomiendo. Pero luego yo sé que hay gente que utiliza cada suite, los casos que funcionan bien, los casos que funcionan mal, los casos en los que la app da un error, los casos... Bueno, ahí ya os lo dejo a vuestra imaginación, digamos. Cuando nosotros testamos en una suite, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a tener que empezar a grabar cada uno de los tests. ¿Cómo grabo casos? Pues mirad, cuando yo estoy aquí en el navegador, si yo le doy a la suite, yo puedo ver todos los casos que hay dentro de una suite. Luego puedo navegar específicamente uno en caso para no tener que estar haciendo scroll. Lo primero de todo es que dentro de una suite, al nivel de suite, nos va a aparecer aquí un botón que se llama caso, ¿de acuerdo? Y aquí yo le puedo poner pues el test que yo voy a poner. Vamos a probar de cambiar la imagen, ¿no? Modify Profile Image. Y que me dé OK, por ejemplo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es darle a Record. ¿Qué va a hacer Record? Nos va a mostrar desde el principio nuestra aplicación. ¿Os acordáis que os he dicho que los tests tienen que ser end-to-end? Vais a ver que el test estudio siempre empieza la aplicación desde el inicio, porque es el caso que estáis testeando empieza siempre desde el inicio y finaliza en un punto en concreto, pero siempre empieza desde el inicio. ¿Y cómo empieza? Pues mirad, lo primero que yo hago es darle al icono de mi persona. Y aquí ya veis que está grabando el paso, que es que has seleccionado el icono profile. Lo siguiente para cambiar mi foto de perfil sería darle al lápiz, ¿no? Y ya habéis visto que en la pantalla en específico yo le he dado al Select Icon Edit, o sea, está grabando mis pasos. Lo siguiente que yo quiero hacer sería darle clic en la imagen para cambiarla. Y se me abriría el navegador de imágenes. Y yo, pues, por ejemplo, podría poner una foto bien bonita de mí y poner una foto. Y en este momento ya veis que pone Select Add Picture. Y le doy a guardar. Y entonces, en este momento es el Select Icon Accept, que lo esperado es que debería guardar la imagen y algo debería suceder, ¿no? Ahora vamos a ver si lo guarda correctamente. Y la ha guardado sin problema y me devuelve a la pantalla.
Si me ha devuelto correctamente a la pantalla, yo lo siguiente que hago es darle al botón de atrás y termino en la pantalla en la que yo he empezado. He empezado, he hecho una funcionalidad y he terminado en la pantalla. ¿Por qué es importante que yo vuelva a la pantalla? Porque en este caso estoy testeando que el flujo de la aplicación ha funcionado correctamente, que cuando la imagen se ha subido, yo he sido redireccionado a una página donde he podido ver esa imagen y entonces me he ido atrás. Si algo hubiese fallado y me hubiese mostrado un error y yo ahora lo que estoy probando es el caso que OK, ¿vale? Yo no debería haber podido volver atrás porque aún estaría en la página de edición, ¿no? No sería tan fácil como volver atrás porque no existe ese botón de volver atrás, el menú era distinto. Y entonces el test fallaría y diría, estás intentando clicar algo que no existe y estás en una pantalla que no es en la que deberías estar. Por lo tanto, el test está mal diseñado. Estás probando algo que OK con una imagen o un fichero que te está dando error. Cuando yo le doy a hecho, puedo ver que me ha dado cada uno de los pasos. Aquí tenemos un pequeño problema y es que yo he cargado un fichero desde mi ordenador y ese paso en concreto de cargar un fichero ya os avanzo que no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque estás interaccionando al final con tu escritorio y eso cuando testeamos la Canvas App que se está testeando desde un entorno de un navegador no es capaz de acceder a lo que es el ordenador del usuario. He hecho adrede el caso de la imagen para que veáis que el fichero, si lo tenéis que subir, pues por ejemplo puede ser que os conectéis a una librería de SharePoint. Eso sí que funcionaría. Pero si intentáis conectaros con algo que es de vuestro ordenador, que eso es más bien RPA, eso es más bien intentar interactuar con el ordenador, con el escritorio del usuario, eso no funcionaría, ¿vale? Entonces este test en verdad no haría absolutamente nada. Le haría la aplicación, vamos a probarlo si queréis, pero creo que lo más seguro es que rompa porque no va a poder acceder a nada. Le voy a dar a Add Picture y se va a quedar ahí todo tonto. Lo siguiente, pues bueno, como veis, los pasos. Los pasos los puedo modificar, al final esto es PowerFX, ¿vale? Yo aquí puedo poner lo que queráis. Si resulta que has grabado un paso, pero es ligeramente distinto. Si resulta que has cambiado el nombre de la pantalla, no vas a volver a grabar todos los pasos, te vienes aquí y cambias el nombre de la pantalla. O has cambiado el nombre del botón, pues vienes aquí y si el icon accept ya no se llama 1 y se llama 2, pues lo cambias y no pasa nada. Que puedes también cambiar las acciones y eso ahora os voy a enseñar con funcionalidades de entrada, con variables de entrada, porque aquí lo que yo estoy haciendo es cambiar las acciones y puedo cambiar las funcionalidades como os he dicho. Si yo aquí digo, pues lo que voy a testear es el botón 2, obviamente el elemento al que yo tengo que hacer select, porque una cosa es el paso que describes y otra cosa la acción, pues es el botón accept. Que resulta que tenéis botones random sin nombres muy concretos, es decir, no os habéis puesto a dedicar a poner nombres concretos, pues aquí le ponéis, seleccionamos botón aceptar y esto sería la descripción del paso, pero deberíais seguir modificando, en este caso me va a dar error porque no tengo ningún accept sin nada, es accept 1. Lo importante es que la acción sea coherente con los elementos de vuestra aplicación y aquí en el paso, pues o podéis modificarlo igual que la acción o le podéis poner un nombre al paso para que os ayude a identificar qué es lo que hacíais sin tener que ver la grabación. Vamos a darle a play, porque la verdad es que tengo cierta curiosidad. Lo voy a probar aquí con vosotros, me pide que lo publique. Lo probé hace muchísimo tiempo, que era lo que sucedía, pero bueno, como estas cosas cambian, y la verdad tampoco os quiero asegurar algo que no. Vamos a probarlo aquí, en riguroso no directo, porque lo estoy grabando, pero para que veáis que hasta yo a veces pues puede ser que me equivoque. Una vez ha publicado el test, lo que vamos a ver es la ejecución. Y aquí estamos viendo cómo se ejecuta. Va al onTest Case, va al Select Icon Profile, le da al Add Picture, parece que sí que ha funcionado y le da atrás.
parece que sí que ha funcionado. Seguramente a mí antes daba error, ¿vale? Cuando le dabas a algo que lo que hace es un prompt de una carpeta personal, antes daba error. Me gusta saber que lo han cambiado. Pues mirad, ¿veis? Lo hemos descubierto. Pasa, pero lo que acaba pasando es que realmente no cambia la imagen. La imagen estaba cambiada, pero no puede acceder, el test estudio no puede acceder a mi ordenador, ¿vale? No tenemos ningún gateway como así que creamos con el Power Automate Desktop. Vale, pues este sería un ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Pues mirad, cuando en este test de aquí, que ahora os lo voy a poner, resulta que lo que hace es cambiar el texto de un valor a otro, ¿vale? Y en este caso cambia mi nombre bueno, mi nombre es Mar, ¿de acuerdo? Pero podría ser María, como podría ser cualquier nombre. Pero os voy a dar a ejecutar el test para que veáis exactamente lo que tiene, lo que hace, y cómo usando variables lo vamos a cambiar. Ejecuta, le da atrás, va al perfil, cambia y ¡oh! No le ha puesto María, le ha puesto Wonder Woman. Ahora me llamo Wonder Woman. Adoro, me encanta. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es ejecutar el test con una variable. Aquí puede poner en la descripción del paso lo que nosotros hayamos querido. Por eso es importante que el paso esté en consonancia con la acción. Pero yo os quería hacer el spoiler. Entonces lo que estamos haciendo es pasar una variable de ejecución al test. Y eso me parece súper interesante, porque en un campo de texto, que en este caso era un nombre, yo puedo definir una array, una serie de distintos valores, ¿de acuerdo? Unos con texto, unos con letras, unos con caracteres especiales, lo que sea, y mandarlo al test. Y ejecutar el mismo test, pero con distintas variables. Y eso me parece espectacular. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente aquí lo que hacemos es el set property igual. O sea, aquí en verdad cuando nosotros grabamos se graba el nombre como tal y mirad, si queréis vamos a crear otro caso para que lo veáis rápidamente. Pero cuando intentáis acceder a... Disculpad, me va a quedar aquí, luego los borro. Cuando yo le doy a editar y, por ejemplo, el job title, ¿no? Que me lo voy a inventar. Soy... bueno, no me lo voy a inventar, soy ingeniera, pero que lo vamos a dejar aquí, que tampoco importa mucho para la app. Y le doy a guardar, en este caso ha hecho un set, ¿no? Porque estamos trabajando con un texto directamente. Cuando yo le doy a guardar, para que sepáis, si habéis grabado cosas que son innecesarias y que no necesitáis y que has navegado en una pantalla y has vuelto atrás, lo podéis borrar. Ya has visto. Cojo, borro y empiezo desde el Select Icon Profile. Y aquí ya veis que lo que yo hago es un set property del DataCard text, le pongo ingeniera. Para vosotros habéis hecho un set del texto, pero en verdad lo que es la función PowerFX es el set property, ¿vale? Que eso son cosas del tema del testing. Pero lo que yo quiero es, en vez de un valor fijo, quiero, como hemos hecho aquí, un valor que sea una variable. ¿Cómo lo hago? Pues mirad, en la parte superior de todos los tests tenéis aquí una opción que se llama test. Y esto lo que nos permite es asegurar ciertas ejecuciones o ciertas propiedades o que ciertos pasos siempre se ejecuten. Por ejemplo, sí o sí, cada vez que terminamos un test deberíamos volver a la pantalla principal. Puede ser que nos hayamos equivocado. Por lo tanto, vamos a forzar que cada vez que se complete un caso de test dentro de una suite, vamos a hacer siempre un navigate a main screen. Seguro, aunque no haya un botón, aunque sí que haya, pero nos hayamos olvidado de grabarlo. ¿Por qué? Porque si no, la siguiente vez cuando grabemos, como los casos se van ejecutando uno detrás del otro, va a intentar tocar un botón que no existe. Porque vosotros cuando habéis visto, cuando yo le he dado al play, claro que se inicia desde el principio. Pero ahora vais a ver que le doy al play a la suite completa y se ejecutan uno detrás del otro. Entonces, cada vez que se completa un test, pues podemos hacer eso, que
pues siempre naveguemos de vuelta al main screen. Ese sería un buen ejemplo. Luego, en el caso de que se completa la suite, ¿qué podríamos hacer una vez se completa la suite? Por ejemplo, pues si hemos declarado variables, si hemos estado trabajando con variables en concreto, podemos limpiar todas las variables. O podemos, por ejemplo, una colección, volverla a iniciar. Si, por ejemplo, tenéis una colección en la aplicación, pues que modificáis nombres o lo que sea, aquí yo lo que podría hacer, por ejemplo, es asegurarme pues, que mi nombre vuelve a ser María del Mar en vez de Wonder Woman, ¿no? Podéis ejecutar lo que queráis. Aquí podéis ejecutar todo el PowerFX que queráis y cada vez que termine un test, una suite de test, ahí se va a ejecutar. La verdad es que aquí no tengo ninguno, porque para este caso de uso no se me ocurrió ninguno, pero los más comunes sería eso, que las colecciones que tiene vuestra app, volverlas a definir, el set collection y volver a definir la colección, para asegurarnos que da igual lo que ha pasado en los test y en los casos de test, pero en el siguiente test nuestra colección vuelve a ser esta. Cosas que hayáis roto, ¿vale? Nombres, como yo he hecho ahora, valores, filtros, lo que sea. Por ejemplo, los filtros sería una buena manera. Limpiar todo eso, pues también, una vez se completa la suite. Y he dejado para el final el onTestCaseStart. El onTestCaseStart es cada vez que se ejecutan todos los casos, da igual que suite, podéis definir variables, podéis definir colecciones, que yo os lo recomiendo. Por ejemplo, si tenéis una colección de valores posibles que tenéis en un input, ¿no? Pues cada vez volverla a limpiar para asegurarnos que la colección está bien. O, por ejemplo, si tenéis unos casos, ¿de acuerdo?, que todos lo que intenta es probar el valor mío. Pues lo que podéis hacer, el valor de mi nombre, disculpad, el valor mío ha sido muy... El valor de mi nombre, ¿no? El caso del nombre principal. Pues podéis definir toda una serie de variables o una serie de arrays con todos los valores que vosotros queráis. Y aquí, por ejemplo, pues es donde yo puedo ahora cambiar y poner cualquier caso que yo quiera. Lo más importante, y es lo que os he explicado, y dejadme que borre porque la verdad es que... Y este que tenía aquí grabado era la parte de appointments. Bueno, este no se refiere a esta suite en concreto, pero bueno, lo vamos a dejar así. Cuando yo esté al nivel de la suite, yo le puedo dar a play a toda la suite. Y lo que va a hacer va a ser ejecutar un caso detrás del otro, de esa suite en concreto. Por eso os he dicho que si tenéis colecciones que estáis modificando durante el test, que si tenéis filtros, por ejemplo, valores de filtro, ¿no? O variables que lo que hacen es controlar la visibilidad de tus valores, pues todo eso es lo que deberíamos estar limpiando. Aquí podéis ver cómo se está ejecutando la suite Modify Profile y el caso Modify User OK, Username OK. Y ahí se van ejecutando, le da Edit, cambia el nombre y de acuerdo. La siguiente es modificar la imagen y va uno por uno. Y como veis, los va ejecutando uno por uno. Y vosotros los podéis ver, en cualquier paso lo podéis parar, pero lo importante es eso, que lo vais grabando. Aquí vais a ver, me parece que no va a funcionar porque no tengo ninguna cargada, o quizás sí. Sí que lo que intenta es pues crear un appointment, una cita con una funcionalidad en concreto. Pero mirad, por ejemplo, ha dado un error, hay un error en la aplicación y yo debería testear el porqué. ¿Qué sucede cuando el test no funciona? Y vamos a probar algo si os parece. Vamos a ir al Modify Username y vamos a cambiar una cosa por la otra. En vez de darle al botón Edit, vamos a decir que vamos al botón Back, ¿vale? Es decir, me voy al perfil y me voy atrás. Y según esto, lo que debería ser lo siguiente es el de editar, ¿no? Me estoy inventando el test, un test que no es posible acorde con la interfaz que yo tengo creada. Vamos a darle vamos a darle play al test. Estoy a nivel de test del caso, perdonad, no a nivel de la suite. Para que veáis qué sucede cuando tú has definido un test,
con unos pasos, pero tu interfaz no corresponde a los pasos que tú has definido. Pues porque está mal o porque has incluido algo que es erróneo, etc. Vale, pues me voy aquí, le doy al icon profile y mirad qué sucede. Me dice que hay un error de ejecución del test y es que no se encuentra este objeto con este nombre en la ejecución de la aplicación. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando darle al botón Edit cuando le he dado al botón atrás. Porque esta pantalla ya no tiene ningún icon Edit One, que es como se llamaba el botón de edición que tenemos aquí abajo. Entonces falla el error. Y eso es muy importante. Nosotros somos exitosos cuando dentro de toda una suite de test, todos los casos de test están en verde, todo ok. Si hay algo mal es que o hemos definido mal el test o la aplicación no se está comportando como nosotros querríamos. Otro ejemplo de un caso que podemos como intentar romper la aplicación, ¿no? El que os he enseñado aquí, que básicamente lo que hace es buscar un tratamiento en concreto. De ese tratamiento busca para una fecha en concreto, que yo sé que existen slots, intenta buscar una cita disponible para crear una cita médica con ese tratamiento médico. Entonces lo guarda en mi agenda, ¿no? Y como veis, la fecha de calendario, como yo no puedo interactuar con el calendario, cuando se graba, lo que hace es un set property. Y entonces en este caso le da a confirm y vuelvo a la pantalla principal con un mensaje, ¿vale? Y aquí lo que yo puedo hacer también es probar, y lo dejo aquí, lo que yo puedo probar es probar si un elemento en concreto, ¿habéis visto ese elemento que es de manera correcta a usted, digamos, probado, ¿no? O ¿cómo se llama? Ha creado la cita o ha reservado la cita, disculpad, de manera correcta con ese tratamiento, ¿no? Y se muestra ese mensaje. Yo lo que puedo hacer es probar si ese mensaje al final de todo de la ejecución se ha ejecutado o no correctamente. Y ahora vamos a verlo. Mirad, en este caso probaríamos, pues, probar que en inglés, check success message is displayed, ¿vale? Porque es algo que yo no estoy probando como antes si existe el elemento y le estoy dando clic, o de, por ejemplo, si le paso un valor y se lo come. Yo sé que si en vez de Wonder Woman me pongo Mar 1, 2, 3, Dynamics permite eso. Pues yo debería tener un validador a nivel de Canvas App de que, digo Dynamics porque detrás hay la tabla de Dataverse, disculpad, yo lo que tendría que tener es un validador que no permitiese que en los nombres de usuario se pusiera 1, 2, 3, pero eso debería estar en mi Canvas App. Bueno, volvemos, perdonad, al caso que os he explicado. Lo que yo quiero mirar es que un mensaje en concreto, que es el confirmation message, que es el you have created a new appointment, que la visibilidad está en true. En el momento en que yo he podido seguir todos estos pasos y he sido redirigida en esta pantalla, yo, a mí como usuario, el comportamiento de la aplicación es que esto debería estar visible, ¿verdad? Pues me quedo con el nombre, o sea, confirmation message. Me quedo con el mensaje de confirmación y me vengo aquí y lo que voy a usar es una funcionalidad que se llama assert. Assert básicamente es comprobar, evaluar, ¿no? Efectivamente. Entonces yo le pongo label confirmation message, ¿vale? Que eso es lo que yo quiero mirar y yo lo que quiero verificar es que en este caso el visible es true, ¿no? Y si esto es visible va a funcionar y si no, o sea, si sigue siendo falso va a fallar el test. Es así. Entonces yo en este caso cojo, dejo el assert aquí puesto y le vuelvo a dar play. Me pide otra vez publicar. Se ejecuta y volvemos a lo mismo. Le doy a Pilates, busco para la fecha, selecciono siempre el mismo slot, le doy a confirmar y en este caso se ha mostrado el mensaje y por lo tanto el check success message is displayed sale que ok.
¿Qué está pasando en el backend? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Yo tengo la app creada, esto es una dummy app, ¿vale? Yo tengo la app creada que en verdad no está creando las citas, porque si no, sería imposible. Pero ¿qué sucede? Que cada vez que yo le estoy dando al book, esa cita sé que debería quedar deshabilitada. Pero yo eso no lo tengo habilitado, o sea, lo tengo deshabilitado para poder enseñar este caso una vez tras otra. ¿Qué es lo que debería hacer en verdad? Después de esto, deberíais hacer, después de ejecutar el caso, es decir, on test case start o on test case complete más bien, deberíais aseguraros que todos los cambios que estáis haciendo en la base de datos, en vuestro Dataverse, quedan revertidos. Porque si no, si probáis una y otra vez el mismo caso, el mismo test, quizás no os funcione. ¿Qué quiere decir? Si en vuestra funcionalidad es que un slot desaparece cuando ya no está disponible o se queda bloqueado, deshabilitado cuando ya no está disponible y probáis el test una tras otra vez, la primera vez os va a funcionar, pero la segunda no, porque en vuestra base de datos ese slot ya está bloqueado. ¿Qué deberíais hacer? Pues hacer un set de la propiedad o eliminar. Si lo que estáis haciendo es crear un elemento en Dataverse, deberíais borrarlo. Y si lo que estáis cambiando es una columna de ese elemento, deberíais hacer un patch al final del test complete para aseguraros que el valor de ese slot siempre es disponible. Porque si no, como os he dicho, la primera vez que ejecutéis el case os va a funcionar, pero la segunda no, porque habéis cambiado los datos que hay en la base de datos que influyen en la interfaz y por lo tanto ya no va a funcionar. Y esto es súper importante. Todas estas funcionalidades de setProperty y assert los tenéis aquí, ¿vale? Son como los 4 valores que podéis hacer. Podéis seleccionar un elemento o podéis poner una propiedad, es decir, inserir un texto en un elemento. Assert quiere decir comprobar, podéis comprobar cualquier cosa, el color, por ejemplo, si habéis decidido que dependiendo del usuario cambia el color o cambia, pues ahora enseñáis un mensaje, la visibilidad, el color, el valor. Si tenéis una función, ¿no?, en vuestra aplicación y una calculadora, por ejemplo, y yo pongo 2 más 3, pues puedo hacer que el assert sea comprobar que el valor que me está dando final es 5. Pues eso también lo podéis hacer. Y luego tenéis el trace. El trace sería como un lock que podéis estar lanzando a la monitorización de los test, ¿vale? Para estar comprobando, pues, si estáis cambiando muchos valores, en verdad es como un console log si estuvierais trabajando con la consola de JavaScript. Lo que hace es lanzar logs de traceado del test. Por ejemplo, si resulta que tenéis un test que os está dando un valor incorrecto y no sabéis en qué momento está fallando, podéis ir lanzando los trace como pasos de, oye, ahora estás en esta pantalla, por ejemplo, puedes mirar en qué pantalla estás, qué valor tiene algo en específico, lo que sea. Es como un chivato de manera de debugar, que se llama, ¿no? Mientras estamos testeando. Y lo que nos he enseñado, no entraré mucho en detalle, por eso os he dicho que si os interesa os explico más, es que mientras yo he estado testeando he tenido mi Live Monitor, de la Power App en concreto, abierta. Y esta es la funcionalidad otra de las herramientas avanzadas que tenéis. Y aquí yo he podido ver todas las acciones que se han estado ejecutando en la aplicación. Y he podido ver si se están lanzando un warning, esos warnings que habéis visto o esos errores. Puedo ver en concreto cuál ha sido la fórmula que está lanzando ese error en específico. Pues os digo, no quiero entrar mucho en detalle porque el Live Monitor en sí es todo otro mundo que si queréis os explico en detalle. Pero la importancia es que veáis que cuando se están ejecutando los tests, en verdad estáis ejecutando la app. Entonces el Live Monitor de la app también se está ejecutando por detrás. Pues cada vez que vosotros hacéis un sort, cada vez que estáis ejecutando un warning. Y el trace lo que nos hace es crear una línea adicional que de esta manera podemos nosotros ir testeando e ir verificando cuáles han sido los valores. Y aquí de este modo, pues por ejemplo, veis que lo que dice the number passed is a blank value, le has pasado un valor en blanco. Pues el trace os podía decir, oye, en este momento
el valor con el que estás trabajando o la variable es esta. Y de este modo podéis ir viendo, según toda la monitorización del test, cuál es el valor que va teniendo la variable, a ver si es que habéis grabado algo mal o es que habéis perdido el flujo de vuestra variable en concreto o lo que fuera. Y entonces, pues de este modo, podéis estar grabando test, los podéis ejecutar, como habéis visto desde el Test Studio. Tiene muchísima flexibilidad y la verdad es que es muy práctico. Es muy práctico para ver si la aplicación se comporta como debería y a la vez nos ayuda a pensar si hay cosas de la aplicación que tenemos mal diseñadas y podríamos diseñar mejor. Así que os animo a que creéis vuestros tests, os animo a que juguéis con la herramienta porque es muy potente y en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo estos tests se ejecutan de manera totalmente desatendida, de manera automática, cuando los integramos a nuestras pipelines. Así que eso ha sido todo por hoy, por el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado. Si queréis, podemos incluso ver algún caso más extenso de test. Decidme lo que pensáis. Decidme si os gustaría ver un caso más complejo, si os gustaría ver otros ejemplos. Con la de Canvas App que tengo, la verdad es que podemos crear un montón de test. Decidme en comentarios o escribidme por privado qué os gustaría ver. Y nada, esta ha sido la parte 1, así que nos vemos en la parte 2 para automatizar estos tests en nuestras pipelines. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.